El Consejo Galáctico había visto muchas amenazas en sus 12.000 ciclos de existencia. Señores de la guerra que comandaban armadas enteras. Conquistadores telepáticos que podían dominar minas a través de sistemas estelares. Máquinas antiguas que consumían planetas como combustible. Pero nadie, y quiero decir absolutamente nadie, había visto nunca algo parecido a Rotos el Ensangrentado. El rey pirata medía 3 metros de alto y su exoesqueleto estaba reforzado con placas militares robadas que brillaban bajo las duras luces de su nave de mando. 4 brazos, cada uno capaz de aplastar a Dursteel, cruzados sobre su pecho de barril mientras contemplaba su último premio. La pantalla de visualización mostraba el crucero de lujo en el que acababa de embarcar. Sus pasajeros ahora se encogían en la cubierta principal mientras su tripulación de asesinos se movía por los pasillos como depredadores hambrientos. 53 rehenes, su segunda al mando, una mujer Velari llamada Srix, hizo clic entre sus mandíbulas, incluido el embajador Telk y todo su séquito diplomático. El Consejo no tendrá más remedio que satisfacer nuestras demandas. Roto soltó una risa estruendosa que hizo temblar las placas de cubierta. Ellos pagarán. Ellos siempre pagan. 10 millones de créditos por persona. O bien empiezo a espaciarlos uno por uno. Observé cómo se desarrollaba todo esto desde mi posición en el panel de comunicaciones. Mis manos de 3 dedos temblaban ligeramente mientras monitoreaba las señales de socorro que inundaban cada canal militar en 5 sectores. Como oficial de comunicaciones del barco, no tuve más remedio que transmitir las amenazas de Rotos a las autoridades. Y créanme, las amenazas eran creativas. La respuesta del Consejo llegó en menos de una hora, predecible, burocrática, una promesa de negociar, un pedido de paciencia, una garantía de que no se emprendería ninguna acción militar mientras prosiguieran las conversaciones. Rotos ya lo había oído todo antes. Este fue su 17º secuestro exitoso en 2 ciclos estándar. Él conocía el guión mejor que los propios representantes del Consejo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que los humanos tenían otras ideas. La primera indicación llegó 3 horas después del enfrentamiento. Mi consola se iluminó con una transmisión entrante cifrada con códigos que nunca había visto antes. Militarira, pero no de ninguna flota del Consejo. Se acercaba una embarcación desconocida, grité con la voz ligeramente quebrada. Barco solitario, pequeño, que se niega a identificar. Rotos descruzó los brazos y entrecerró los ojos compuestos. Escaneo de armas ahora. Manipulé los controles, sintiendo que el sudor comenzaba a formarse en mi cresta dorsal. Armamento mínimo. Parece un transbordador de transporte. Quizás un mensajero. Sácalo del espacio. Espera, espera. Srix levantó una mano con garras. Está transmitiendo en un canal abierto. Solo audio. La voz que salía por los altavoces era tranquila. Demasiado tranquilo. Tenía esa extraña cualidad plana que a veces transmitían las voces humanas, como si estuvieran discutiendo sobre el clima en lugar de una situación de rehenes que involucraba a 53 seres sensibles aterrorizados. Rotose. Mi nombre es Capitana Elena Reeves, Cuerpo Diplomático de la Tierra Unida. Subo a bordo para negociar. El puente quedó en silencio. Incluso el zumbido ambiental de los motores pareció detenerse. Rotos miró fijamente la pantalla, luego a Srix, luego volvió a mirar la pantalla. ¿Eso dijo esa humana? ¿Acaba de subir a bordo sola? Aparentemente. Las mandíbulas de Srix se crisparon en lo que aprendí a reconocer como confusión. Señor, ¿debería apuntar a su barco? No. Rtose se inclinó hacia adelante, su enorme figura proyectando sombras sobre la cubierta de mando. Déjala venir, quiero ver esto. Mira, aquí hay algo que debes entender sobre los humanos. Solo habían sido parte del Consejo Galáctico durante unos 15 ciclos. Recién llegados, caras nuevas, y en ese tiempo se habían ganado la reputación de ser impredecibles, pero no peligrosos, claro está. No tenían el poder militar del Imperio Corín ni la superioridad tecnológica del colectivo axiano. Eran simplemente raros. Hicieron cosas que no tenían sentido lógico. Formaron vínculos emocionales con objetos al azar. Crearon arte sobre su propia mortalidad. Mantenían animales depredadores como compañeros en sus espacios vitales y los llamaban mascotas. Consumían toxinas como recreación y lo llamaban pasar un buen rato. La mayoría de las especies los mantuvieron a distancia, tanto literal como figurativamente. Pero impredecible no significaba inofensivo, y Rotos no era tonto. Cuando el transbordador humano atracó en nuestras esclusas de aire,
reunió a un grupo de bienvenida compuesto por 12 miembros de tripulación fuertemente armados. Cada uno tenía suficiente potencia de fuego para destruir un edificio. Cada uno había matado antes y volvería a matar sin dudarlo. La esclusa de aire funcionó, la presión se igualó y las puertas se abrieron con un silbido. Y superó a la criatura más insignificante que jamás había visto. La capitana Elena Reeves era bajita, ridículamente bajita para los estándares galácticos, apenas llegaba a la altura del pecho del miembro más pequeño de la tripulación presente. Llevaba un uniforme gris sencillo con insignias mínimas, sin armadura ni armas visibles. Su cabello estaba recogido en un estilo funcional y su rostro tenía una expresión de leve interés, como si acabara de llegar a una exhibición de museo moderadamente interesante. «Rtos, supongo». Ella miró al rey pirata sin rastro de miedo. «Bonita nave. Me gusta especialmente lo que has hecho con la cámara de tortura. Muy retro». El silencio se prolongó. Nadie se movió. Creo que la mitad de la tripulación se olvidó de respirar. Roto se recuperó primero y su risa retumbante resonó por todo el pasillo. Un ser humano con sentido del humor. ¡Qué delicia! Dime, pequeña criatura, ¿entiendes la situación en la que acabas de entrar? Oh, absolutamente. Elena juntó las manos tras su espalda, completamente tranquila, a pesar de estar rodeada de suficiente armamento como para vaporizarla varias veces. Has tomado 53 rehenes de un crucero diplomático. Estás pidiendo 10 millones de créditos por persona. Protocolo pirata estándar, en realidad. Por cierto, he leído tu expediente. Muy completo. El incidente con el puesto comercial cercano fue particularmente imaginativo. ¿Has leído mi expediente? Rotose se inclinó, poniendo su rostro al nivel del de ella. De cerca, sus mandíbulas podrían haberle mordido la cabeza hasta arrancarla. Y aún así viniste solo. ¿Eso es valentía o estupidez? ¿Por qué no ambos? Elena sonrió. Y fue entonces cuando noté algo extraño en las expresiones humanas. Podían sonreír mientras sus ojos permanecían completamente fríos. Fue profundamente inquietante. Ahora, ¿negociamos? Preferiría hacer esto en algún lugar más cómodo. ¿Tu puente, quizás? ¿La audacia? La más absoluta y sin paliativos audacia. Roto la miró fijamente durante un largo rato, luego echó la cabeza hacia atrás y volvió a reír. Me gustas, humano. Tienes coraje. Muy bien, Strix. Lleve a nuestro invitado al puente. Si intenta algo, arráncale los brazos. ¿Solo los brazos? Elena preguntó amablemente. La mayoría de las especies atacan primero la cabeza. Ya sabes, más rápido, más eficiente. ¿Los brazos? Rotos confirmó, sus ojos brillando con algo entre diversión y amenaza. Luego las piernas. Luego veremos qué tan gracioso eres. Estoy deseando que llegue. La llevaron al puente y pude verla de cerca por primera vez. Los humanos son primates que evolucionaron a partir de criaturas que vivían en los árboles en su mundo natal. Tienen visión binocular, lo que significa que se enfocan intensamente en lo que estén mirando. Cuando Elena recorrió con la mirada el puente, sentí como si estuviera catalogando cada detalle, cada miembro de la tripulación, cada potencial debilidad. Era la mirada de un depredador, me di cuenta con un escalofrío. No es la agresión sin sentido de un carnívoro, sino la evaluación calculada de algo que caza usando su cerebro en lugar de sus garras. Entonces Roto se acomodó en su silla de mando, que crujió bajo su peso. Estás aquí para negociar. El consejo ha autorizado el pago. No exactamente. Elena examinó el puente con aparente interés, deteniéndose para mirar el conjunto de armas. Bonitos cañones de plasma, de especificación militar, robados de un destructor Coron, si no me equivoco. Debiste haber perdido a unos cuantos tripulantes al hacer eso. 8 buenos soldados. La voz de Ertose se endureció. Vale la pena. Deja de perder el tiempo, humano. ¿Qué me estás ofreciendo? La palabra quedó suspendida en el aire como una granada arrojada al suelo. Las mandíbulas de Strix hicieron clic rápidamente. ¿Qué? ¿A mí? Elena repitió con calma. Un rehén a cambio de 53. Dejas ir a todos en ese crucero y yo me quedo. 1 por 53. Matemáticamente hablando, estás consiguiendo el mejor trato. No pude evitarlo. Me reí.
El sonido salió como un chirrido nervioso y varios miembros de la tripulación se giraron para mirarme fijamente, pero honestamente, lo absurdo de la situación había excedido mi capacidad de profesionalismo. Rotos no se rió. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. ¿Por qué aceptaría ese trato? No vales nada un diplomático humano contra 53 valiosos rehenes, incluido un embajador del Consejo. Explícame por qué no debería quedarme con todos ustedes. ¿Por qué no me ofrezco como rehén? La sonrisa de Elena se ensanchó ligeramente. Me estoy ofreciendo como cebo. ¿Cebo para qué? Para quien venga a rescatarme. La implicación fue como un golpe físico. Roto se puso de pie de un salto, con toda su estatura, lo que lo hizo elevarse sobre el humano como una montaña sobre un guijarro. Me estás amenazando. ¿Entras en mi barco solo, desarmado y me amenazas? No, no, no. Elena levantó las manos en un gesto apaciguador. No te estoy amenazando. Te ofrezco información valiosa. Mira, ahora mismo el Consejo está preparando su respuesta. Enviarán negociadores. Prolongar esto durante días, quizás semanas. Al final probablemente pagarán, pero es aburrido, ¿verdad? No hay gloria en eso. No hay historias para las barras espaciadoras. Ella comenzó a caminar alrededor del puente, con las manos todavía detrás de la espalda, como si estuviera dando una conferencia. Varios miembros de la tripulación levantaron sus armas, pero Rotos les hizo un gesto para que se fueran, fascinado a pesar de sí mismo. Pero si me llevas, continuó Elena. Si tomas específicamente a un rehén humano y dejas ir a todos los demás, bueno, eso lo cambia todo. Mi gente no negocia por rehenes. No pagamos rescates. Siempre venimos a rescatar a nuestra gente. Tengo sistemas defensivos que podrían repeler una flota entera. Rotos señaló las exhibiciones tácticas. Vuestras pequeñas naves terrestres apenas son capaces de viajar más rápido que la luz. ¿Crees que tengo miedo de tus militares? ¿Nuestros militares? No. Elena se detuvo y se giró para mirarlo directamente. Nuestro ejército sigue reglas y protocolos. Las valiosas regulaciones del Consejo sobre la respuesta proporcional y los daños colaterales. Pero cuando secuestran a un ser humano, cuando uno de los nuestros es tomado como rehén, es entonces cuando enviamos a los demás. ¿Qué otros? Los que no siguen las reglas. La temperatura en el puente pareció bajar varios grados. Revisé mi consola, pero los controles ambientales no habían cambiado. Fue simplemente la forma en que lo dijo, casual, como si estuviera discutiendo un fenómeno natural inevitable. Rotos la rodeó lentamente, flexionando los 4 brazos. Estás mintiendo y tratando de asustarme con historias. Los humanos son comerciantes y diplomáticos, no guerreros. Todo el mundo lo sabe. En gran parte es cierto, asintió Elena. Pero estás olvidando algo importante. También somos la especie que trepa a la cima de nuestra cadena alimentaria en un planeta que intenta activamente matarnos. Depredadores 10 veces más grandes que nosotros. Enfermedades que podrían acabar con poblaciones enteras. Un clima que podría congelarnos o hervirnos según la estación. Sobrevivimos a todo eso sin ninguna ventaja natural. Sin caparazones blindados, sin colmillos venenosos, sin habilidades psíquicas. Ella se dio un golpecito en la sien. Solo esto y la negativa absoluta y obstinada a renunciar jamás a nada, por ningún motivo. Sri se movió inquieto. Señor, quizá deberíamos reconsiderarlo. Silencio. Roto se mantuvo sus ojos fijos en Elena. Entonces, ¿cuál es tu plan? Te tomo como rehén y tu gente envía a sus mejores guerreros para rescatarte. Luego mato a esos guerreros, lo que aumenta mi reputación. ¿Eso es todo? Cerca, dijo Elena. Excepto la parte donde los matas. En realidad no es así como funciona. Entonces ilumíname. La expresión de Elena no cambió, pero algo en sus ojos sí. Un destello de algo frío y antiguo. Hace 5 siglos, un señor de la guerra braxiano tomó como rehenes a 3 trabajadores de ayuda humana en la estación Helios y exigió armas y un paso seguro. La Tierra envió un negociador. El señor de la guerra pensaba que era duro y que tenía influencia. Ejecutó a uno de los trabajadores humanitarios durante una transmisión en vivo para demostrar que hablaba en serio. Hizo una pausa y dejó que el silencio creciera. 36 horas después,
Ese señor de la guerra y toda su operación dejaron de existir. Las imágenes de seguridad de la estación mostraron a 12 humanos ingresando a través de lo que deberían haber sido defensas inexpugnables. No eran soldados, comprobó el consejo. Eran solo personas, un profesor, un piloto de carga, un contador, un técnico médico jubilado. Lo que le hicieron a ese señor de la guerra y a su tripulación nunca quedó registrado oficialmente, pero los rumores se difundieron rápidamente. Muy rápido. Cuentos de hadas. Ratos se burló. Pero su voz carecía de convicción. Tal vez. O tal vez la razón por la que nunca has atacado naves humanas antes es porque has escuchado las mismas historias que todos los demás. El protocolo de extracción Terran. La política no oficial que dice que cuando tomas a un humano como rehén, no estás negociando con el gobierno. Estás negociando con cada ser humano que se entera de ello. Y somos tercos. Recuerde, lo tomamos como algo personal. Me encontré revisando los conjuntos de sensores, casi esperando ver una flota de naves humanas materializándose de la nada. Nada todavía. Solo el crucero diplomático aún bloqueado en su lugar y la pequeña lanzadera de Elena. Rotos permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era pensativa. Me estás pidiendo que crea que tu especie opera fuera de las leyes del Consejo. Que tienes guerreros secretos que aparecen de la nada para rescatar cautivos. Que debería tener miedo de los contables y de los profesores. Cree lo que quieras, Elena se encogió de hombros. Solo te estoy ofreciendo una opción. Tome la ruta aburrida, negocie con el Consejo, alargue el proceso y finalmente obtenga su dinero, o tome la ruta interesante. Quédate conmigo, deja ir a los demás. Veamos lo que pasa. Tu reputación crece enormemente o te conviertes en una historia que sirve de advertencia. De cualquier manera, será memorable. La tensión en el puente era lo suficientemente espesa como para cortarlo con una cuchilla. Cada miembro de la tripulación estaba observando a su capitán, esperando la decisión. Capté la mirada de Strix, y ella parecía tan insegura como yo me sentía. Rotos era un pirata, pero no era estúpido. Había sobrevivido tanto tiempo sabiendo cuándo luchar y cuándo huir, calculando riesgos y recompensas y nunca subestimando a un oponente. Pero también era orgulloso, y las criaturas orgullosas a menudo toman decisiones interesantes. Muy bien, dijo finalmente. Acepto tu oferta, humano. Tú quédate, los demás se van. Pero recuerda esto, si tus misteriosos rescatadores vienen, disfrutaré destrozándolos, y tú observarás. Elena asintió una vez. De acuerdo. Necesito enviar un mensaje al crucero. Informarles del trato. Protocolo diplomático estándar. Envía tu mensaje. Rotos hizo un gesto de desdén. Luego veremos cuánto dura vuestro coraje en las celdas. Enruté la comunicación YS a través de mi consola y Elena habló claramente a la camioneta. Este es el capitán Reeves. He negociado la liberación de todos los rehenes. Tienes vía libre para abandonar el área inmediatamente. No intente realizar un rescate. Repetir. No intente realizar un rescate. Yo me encargaré de esto. Reeves fuera. Corto, profesional, absolutamente aterrador en su calma. En cuestión de una hora, el crucero diplomático ya no estaba, se dirigía a un lugar seguro con los 53 exrehenes a bordo, y Elena Reeves estaba sentada en una celda de detención 3 cubiertas por debajo del puente, completamente sola, a excepción de 2 guardias que parecían claramente incómodos con su misión. Roto se quedó parado en la ventana, mirando las estrellas pasar. Strix, aumenta el rango del sensor al máximo. Quiero saber el momento en que cualquier nave humana entra a este sector. Sí, señor. Ella hizo ademán de obedecer, pero luego dudó. Señor, ¿realmente cree que vendrán? Oh, ellos vendrán. El reflejo de Rotos en la ventana gráfica mostraba una expresión que nunca había visto antes. No es exactamente miedo, pero algo parecido. Incertidumbre quizás. La pregunta no es si, sino cuándo y cuántos. Regresé a mi estación, monitoreando las comunicaciones en todas las frecuencias. Nada inusual. Tráfico comercial estándar. Actualizaciones de patrullaje de las flotas del Consejo cercano. El crucero diplomático se registra para confirmar su llegada segura a la estación más cercana.
Todo perfectamente normal. Eso es exactamente lo que me puso nervioso, porque Elena Reeves había subido a un barco pirata sola, desarmada y completamente confiada. Y a pesar de toda la lógica, a pesar de todo el sentido táctico, a pesar de todo lo que sabía sobre situaciones de rehenes, no podía quitarme la sensación de que no éramos nosotros los que teníamos el control aquí. Simplemente estábamos desempeñando nuestro papel en algo que ya se había puesto en marcha. Y en algún lugar allá afuera, en la vasta oscuridad del espacio, algo estaba llegando. Las primeras 6 horas transcurrieron sin incidentes, pero la atmósfera en el barco cambió. Los miembros de la tripulación saltaron ante las sombras. Se produjeron discusiones por cuestiones triviales. Incluso Rotos parecía distraído, revisando las pantallas tácticas cada pocos minutos. Acababa de terminar mi turno de rotación cuando Srex me llamó de nuevo al puente. Tenemos movimiento. Múltiples contactos emergentes de FTL, firmas humanas. Se me cayó el estómago. ¿Cuántos? Exigió Rotose. 15 barcos. No, espera. 20-30. Las mandíbulas de Srix chasqueaban frenéticamente. Señor, están por todas partes rodeándonos. ¿Cómo combatieron las posiciones? Ratose rugió. Todas las armas listas. Prepárense para el señor. Mi voz salió como un susurro. No son buques militares. Todos se giraron a mirar mi consola. Saqué los datos de identificación y los leí con creciente incredulidad. Carguero, yate personal, remolcador minero, transporte médico, buque de investigación. Sus barcos civiles, todos ellos. ¿Armado?, preguntó Rotos. Revisé las firmas de las armas. Solo sistemas defensivos estándar. Nada que pudiera amenazarnos. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Como respuesta, todos los barcos comenzaron a transmitir en la misma frecuencia. La voz que salió era diferente a la de Elena, masculina, más joven, pero con esa misma calma inquietante. Este es el capitán Marcus Webb del carguero Distant Star. Entendemos que tiene al capitán Reeves a bordo. Nos gustaría tenerla de vuelta ahora. Por favor, dijo por favor. Mientras comandaba 30 naves civiles en lo que debería haber sido el intento de rescate peor planificado de la historia galáctica. Ratose se inclinó hacia adelante y activó el sistema de comunicación. Vuestros barcos no son rival para mis armas. Váyanse ahora o los destruiré a todos antes de convertir al capitán Reeves en escombros. Hubo una pausa. Entonces, la risa real, resonó en los 30 barcos. Sí, ya nos imaginábamos que dirías eso, respondió Marcus. Pero aquí está la cosa. ¿Ves ese remolcador minero a babor? ¿El que parece que apenas sobrevivió a la entrada atmosférica? ¿Es de Sarah Chen? Es abuela de 5 hijos. Perdió a su marido a manos de piratas hace 10 siglos. Desde entonces, ha estado trabajando en los campos de asteroides, enviando dinero a sus hijos. Otra voz, femenina y cortante, interrumpió. Soy Chen. Exacto. Y el yate a 3 kilómetros de estribor. Es el doctor Kiera Noai, cirujano jubilado, que ahora se dedica a llevar suministros médicos a las colonias fronterizas. Ah, dime aquí, confirmó una nueva voz. Y estoy justo al lado del espíritu errante, capitaneado por James Marrow. Él es profesor, literalmente enseña a niños de 3er grado, principalmente matemáticas y ciencias básicas. Las voces seguían llegando, una cascada de presentaciones, cada una persona, cada una con una historia, cada una humana. 37 naves ya, informó Srix con voz temblorosa. Cada minuto llegan más. ¿Qué es esto? Rotos miró la pantalla táctica como si lo hubiera traicionado. ¿Algún tipo de guerra psicológica? No, dije en voz baja, al fin comprendiendo. Es peor. Le están demostrando que Elena no estaba exagerando. Todos y cada uno de ellos vinieron. El canal de comunicación volvió a crujir. La voz de Marcus regresó, pero el humor ya había desaparecido. No somos militares, Rotos. No somos fuerzas especiales ni operaciones encubiertas ni nada de esas cosas emocionantes. Somos solo humanos que escuchamos que uno de los nuestros fue secuestrado. Y no podemos permitir que esto siga así. No está en nuestra naturaleza. Entonces sois todos unos tontos, gruñó Ratos.
Puedo destruir tus naves antes de que llegues al alcance de las armas. Es cierto, asintió Marcus. Claro que podrías, pero esto es lo que no estás entendiendo. No necesitamos ponernos dentro del alcance de las armas. Solo necesitamos estar aquí. 42 barcos, susurró Strix. Señor, están formando un perímetro alrededor de nosotros. No están atacando. Solo están esperando. Ratose se volvió hacia mí. Consigue al capitán Reeves. Llévala al puente ahora. Minutos después, 2 guardias la sacaron a rastras. Ella parecía completamente despreocupada por su breve encarcelamiento, incluso me ofreció un gesto amistoso con la cabeza cuando pasó junto a mi puesto. Los guardias la empujaron hacia Roctose, quien la agarró por el hombro con una mano enorme. Llámalos, gruñó. O te mataré aquí mismo, ahora mismo en transmisión abierta. Helena no se inmutó. Podrías hacerlo, pero ¿luego qué? No se irán. Simplemente se quedarán observando, esperando, siguiéndote a donde quiera que vayas. Y vendrán más y más hasta que finalmente no podrás correr, no podrás esconderte, no podrás hacer nada sin ver naves humanas en tus sensores. Los mataré a todos. Quizás sean los primeros, pero siguen llegando. Eso es lo que hacemos, Rtose. Somos cazadores persistentes. Así es como nuestros antepasados capturaban presas en la tierra. No necesitábamos ser más rápidos ni más fuertes. Solo necesitábamos no rendirnos nunca. Rastreábamos a los animales durante días, semanas, siguiéndolos hasta que se desplomaban por agotamiento. Estamos hechos para la resistencia, no para la velocidad. Por terquedad, no por fuerza. Ella se soltó de su agarre y se alisó el uniforme. 56 barcos ahora, supongo. Y estos son solo los que pudieron llegar rápidamente. Dale unas cuantas horas más y tendrás cientos. Todos ellos dispuestos a seguirte hasta el borde de la galaxia si es necesario. Todos ellos mirando. Todos ellos esperando que cometas un error. Muestra una debilidad. Esto es una locura, suspiró Strix. Esto es humano, corrigió Helena. No tenemos tu armadura ni tu fuerza. No tenemos telepatía ni tecnología superior. Lo que tenemos es comunidad. Cuando nos matas a uno de nosotros, nos matas a todos, y nunca dejaremos de venir. Roto se quedó paralizado, con los 4 brazos colgando flácidos a los costados. En la pantalla táctica, el recuento llegó a 63 naves. 63 naves civiles, cada una tripulada por humanos comunes que lo habían dejado todo para venir a este sector. Sin respaldo militar, sin apoyo oficial, solo personas que habían escuchado la llamada y respondido. ¿Qué quieres?, preguntó Rotos finalmente, con la voz apagada. Suéltame, dijo Helena simplemente. Pasaje seguro a cualquiera de esas naves. Y a cambio, todos se van. Sin represalias, sin venganza. Cada uno toma su camino. Así sin más. Así sin más. Me voy. Continúa tu carrera de piratería, preferiblemente atacando especies que no se lo tomen tan a pecho. Todos ganan. El silencio en el puente era absoluto. Podía oír mi propia respiración, rápida y superficial. Podía ver la tensión en la postura de cada miembro de la tripulación. Rotos miró la pantalla táctica una vez más. 70 naves ahora. Luego volvió a mirar a Helena Reeves, un pequeño humano que había subido solo a su nave y, de alguna manera, había orquestado la operación de rescate más efectiva que jamás había presenciado, sin disparar un solo tiro. Váyanse, dijo. Bájense de mi nave. Todos, salgan, dijo Helena con una sonrisa cálida que reemplazó la fría evaluación anterior. Un placer hacer negocios contigo, Rotos. Y por si sirve de algo, lo dije en serio. Eres inteligente, adaptable y sobreviviste cuando la mayoría no lo haría. Encuentra un trabajo mejor. La galaxia podría necesitar a alguien como tú en el lado correcto. Se giró y caminó hacia la esclusa de aire, con paso seguro y pausado. Los guardias se apartaron para dejarla pasar, como si fuera de la realeza. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y Rotos, una cosa más. Si alguna vez cambias de opinión sobre todo este asunto de la piratería, la Tierra siempre busca gente con tus habilidades. Trabajo legal, por supuesto, pero el sueldo es comparable y aparecen muchos menos humanos para arruinarte el día. Entonces se fue. La esclusa de aire se cerró tras ella. En mi consola, vi cómo su lanzadera se separaba de nuestro casco y navegaba hacia la nave civil más cercana.
En cuanto atracó con seguridad, las más de 70 naves humanas comenzaron a alejarse, activando sus motores FTL uno por uno. Una hora después, todos se habían ido, como si nunca hubieran estado allí. Excepto que todos en nuestra nave sabían que habían estado, y todos sabían que podían regresar. Roto se desplomó en su silla de mando, luciendo de alguna manera más viejo. Disminuido. Pongan rumbo a la nebulosa de la frontera. Máxima velocidad. Necesitamos desaparecer por un tiempo. Señor. Sri se aventuró con cuidado. ¿Qué le decimos a la tripulación? Diles la verdad. Miró fijamente el espacio vacío donde habían estado 70 naves. Diles que acabamos de descubrir por qué nadie se mete con los humanos. Porque no envían ejércitos, flotas ni diplomáticos. Envían personas normales que se convierten en algo más cuando uno de los suyos los necesita. Empecé a trazar el rumbo de navegación, con las manos ligeramente temblorosas. Había servido en naves piratas durante 6 ciclos, había visto abordajes, batallas espaciales, escapes desesperados de patrullas militares. Pero nunca había visto algo así. Nunca había presenciado una especie entera operar como un solo organismo, respondiendo a una amenaza contra un solo miembro con una fuerza abrumadora que, por alguna razón, nunca disparó un tiro. Mientras observaba las estrellas pasar, mientras me dirigía a nuestro escondite en la nebulosa, no pude evitar preguntarme qué estaría haciendo la capitana Elena Reeves. Probablemente redactando informes, tal vez tomando una copa con alguno de esos capitanes civiles que lo habían dejado todo para ir a buscarla. Probablemente sonriendo con esa sonrisa inquietante y explicándole a alguien más por qué nunca se toma a un humano como rehén, porque los humanos no negocian con piratas. Simplemente los delatan a todos. Y esperen, y eso, como resultó, fue mucho más aterrador que cualquier arma en la galaxia. Pasaron 3 ciclos estándar antes de que volviéramos a oír el nombre de Elena Reeves. 3 ciclos de esconderse en sistemas remotos, evitando las principales rutas comerciales y viendo cómo Roto se transformaba lentamente de un temido rey pirata a una sombra paranoica de lo que fue. Cada señal de un sensor lo sobresaltaba. Cada nave no identificada lo hacía correr a comprobar si era humana. La tripulación se dio cuenta. Por supuesto que se dieron cuenta. El jefe está perdiendo la cabeza, murmuró Gra, uno de los artilleros durante una rotación de comidas. Sus escamas estaban opacas por el estrés, una condición común que se extendía por la nave. Nosotros. No he hecho un trabajo en 2 meses. Los suministros se están agotando. La moral está peor. Empujé mi pasta de raciones por la bandeja. No tenía mucha hambre. ¿Puedes culparlo? Ya viste lo que pasó. 70 naves, civiles, solo para una persona. Justo a lo que me refiero. Gra se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Una persona. Ya se ha ido. De vuelta a la Tierra o a donde sea que vayan los humanos. ¿Por qué seguimos escondidos? Porque una vez que ves de lo que son capaces los humanos, quería decir que no puedes dejar de verlo. Porque Rotos entendía algo que el resto de la tripulación aún no entendía del todo. Esas 70 naves no fueron una demostración de fuerza única. Eran una promesa, una demostración de lo que ocurre cuando cruzas esa línea. Pero me guardé mis pensamientos y terminé mi comida en silencio. La llamada llegó un martes. Bueno, lo que se considera martes en la hora estándar galáctica. Estaba realizando diagnósticos en el sistema de comunicaciones de largo alcance cuando una señal cifrada llegó a mi consola. Cifrado militar IRA, pero no de ningún militar que reconociera. Mi cresta dorsal se erizó con inquietud. Capitán, recibimos una transmisión. El mismo protocolo de cifrado que antes. Rotos apareció en el puente más rápido de lo que lo había visto moverse en semanas. Los humanos no pueden confirmarlo hasta que lo descifre, pero la firma coincide. Reprodúzcalo. Envié el mensaje por los altavoces principales. La estática crepitó y luego se disipó para revelar esa voz tranquila que ahora me resulta familiar. Hola de nuevo, Rotos. Soy la capitana Elena Reeves. Espero que haya estado bien. Le escribo con una propuesta comercial. Los interesados deben reunirse en las coordenadas que estoy transmitiendo ahora. Vengan solos. Vengan armados si eso les hace sentir mejor, pero vengan preparados para escuchar. Tienen 48 horas. Reeves fuera. El mensaje terminó. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido ambiental de los sistemas de la nave. Srix fue el primero en hablar. Obviamente es una trampa. Obviamente,
Rotos asintió, pero miraba las coordenadas que se mostraban en mi pantalla con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué nos contactaría específicamente después de lo sucedido? Tal vez quiera venganza, sugirió uno de los tácticos. Oficiales. Los humanos guardan rencor. Todos lo saben. Si quisiera venganza, dije en voz baja, la habría tomado hace 3 ciclos, cuando tenía 70 naves a sus espaldas. Esto es otra cosa. Las ratas se volvieron hacia mí. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? La pregunta me pilló desprevenido. Las ratas rara vez pedían opiniones, sobre todo a alguien de tan bajo rango como un oficial de comunicaciones. Sinceramente, señor, yo iría. No porque confíe en ella, sino porque ignorar a un humano cuando pide específicamente tu atención parece peor idea que enfrentarse a lo que sea que tengan planeado. Asintió lentamente. Exactamente lo que pensaba. Sri, ponga rumbo a esas coordenadas. Acérquese con sigilo total y prepare las cápsulas de escape. Si esto sale mal, quiero opciones. El viaje duró 36 horas a máxima velocidad sostenible. Las coordenadas nos llevaron a una estación minera abandonada en el límite exterior, una región tan alejada del espacio civilizado que la mayoría de los mapas estelares no se molestaban en incluirla. La estación orbitaba una luna muerta, con sus paneles solares degradados hace tiempo hasta convertirse en estructuras metálicas inservibles. Detecto una nave, informó Srex al acercarnos. Pequeña. Parece la misma lanzadera que Reeves usó antes. ¿Hay otras naves en las cercanías? Negativo. Los sensores están despejados a 20 minutos luz en todas direcciones. Rotos se enderezó el arnés de batalla, comprobando cada arma con la eficiencia de un experto. Voy para allá. Si no regreso en 2 horas o si detecta refuerzos humanos, salte a FTL y no mire atrás. Señor, permítame acompañarlo. Srex insistió. No deberías enfrentarla solo. Vino sola la última vez. Le tendré la misma cortesía. Además, si me quisiera muerta, ya estaría muerta. Esto es otra cosa. Necesito saber qué. Observé a través de las cámaras externas cómo la lanzadera de Rotos cruzaba el vacío entre nuestra nave y la estación. La antigua esclusa de aire funcionaba con una lentitud agonizante. Probablemente no se había utilizado en décadas. Luego desapareció dentro y todo lo que pudimos hacer fue esperar. Las 2 horas se alargaron como un tiempo elástico. Los Six paseaban por el puente. Monitoreé cada frecuencia para detectar señales de naves entrantes. El resto de la tripulación continuó con sus tareas con forzada normalidad, pero todos miraban fijamente el cronómetro. A los 90 minutos, mi consola se iluminó. Transmisión desde la estación. Solo audio. Pásalo, ordenó Srix. La voz de Elena llenó el puente. Este es Reeves en la nave que se esconde detrás de la luna. Tu capitán está bien. Estamos terminando nuestra discusión. Regresará en breve. Y un bonito enfoque sigiloso, pero la firma de tu reactor se está filtrando en el puerto Nel. Quizás quieras que te lo revisen. Reeves fuera. Srix y yo intercambiamos miradas. Ella sabía que estábamos allí. Ella todo el tiempo por supuesto que lo tenía. 20 minutos después, el transbordador de Rotos atracó. Caminó hacia el puente, con expresión ilegible, y se dirigió directamente a sus aposentos sin decir palabra a nadie. Saltamos a FTL 1 hora después, con las coordenadas ya trazadas. Cuando Srix finalmente localizó a Rotose para preguntarle a dónde íbamos, estaba en la bahía de carga haciendo inventario de nuestro arsenal de armas. Tenemos un trabajo, dijo simplemente. ¿Qué tipo de trabajo? El tipo legal. La explicación llegó durante una reunión obligatoria de la tripulación en la bodega principal. Rotos estaba de pie sobre una plataforma elevada, su enorme figura proyectaba largas sombras bajo la intensa iluminación. Estaba presente toda la tripulación, unos 40 seres de una docena de especies diferentes, todos confusos y cada vez más nerviosos. Hace 3 ciclos, Rotos comenzó, su voz se transmitía fácilmente a través del espacio. Un humano entró en esta nave y cambió todo. No a través de la fuerza, no a través de amenazas, sino mostrándome lo que sucede cuando te conviertes en enemigo de una especie entera que se niega a operar según reglas convencionales. Los murmullos resonaron entre la multitud. Me quedé atrás, observando las reacciones. Desde entonces, hemos estado escondiéndonos, corriendo,
viviendo como presas en lugar de depredadores. Estoy cansado de esto. ¿Estás cansado de ello? Entonces, hoy me reuní con la capitana Reeves y ella me hizo una oferta. Hizo una pausa y dejó que la tensión aumentara. Roto siempre había tenido un don para el drama. El alcance exterior se está cayendo a pedazos. Los mundos coloniales aquí no tienen protección contra asaltantes, esclavistas o cosas peores. Las flotas del Consejo no patrullan tan lejos. Las milicias locales están desbordadas. Entonces, el gobierno humano está contratando empresas de seguridad privadas, mercenarios esencialmente, pero legales, sancionados, a quienes se les paga muy bien por hacer exactamente lo que hemos estado haciendo, solo que apuntando a diferentes objetivos. Los murmullos se hicieron más fuertes. Alguien gritó una pregunta que no pude entender. Rató se levantó una mano para pedir silencio. Somos piratas, criminales. No pretendo decir lo contrario, pero el capitán Reeves presentó un argumento convincente. Tenemos habilidades, recursos, experiencia y cosas que las colonias más alejadas necesitan desesperadamente. Y a cambio de proporcionar esas cosas, obtenemos indultos, antecedentes limpios, pago legítimo y nunca tendremos que preocuparnos porque 70 barcos civiles aparezcan para arruinarnos el día porque estaremos en el lado correcto por una vez. Es un truco, gritó alguien desde el medio de la multitud. Los humanos nos quieren donde puedan controlarnos. Tal vez, reconoció Ratose. Pero consideremos la alternativa. Seguimos corriendo, seguimos escondiéndonos. Al final, nuestra suerte se acaba. Cruzamos la especie equivocada, tomamos el rehén equivocado y terminamos como cuentos de advertencia contados en barras espaciadoras. O tomamos este riesgo. Demostremos que somos más que simples piratas. Conviértete en algo que la galaxia realmente necesita en lugar de algo que quiere eliminar. Miró a la tripulación reunida, estableciendo contacto visual con tantos como fue posible. Acepto este trato. Quien quiera venir conmigo se queda a bordo. Cualquiera que no lo haga, lo dejaremos en la estación neutral más cercana con suficientes créditos para comenzar de nuevo. Sin juicios, sin resentimientos. Tienes 6 horas para decidir. La asamblea se disolvió en acalorados debates. Algunos miembros de la tripulación estaban entusiasmados, viendo una oportunidad. Otros desconfiaban, convencidos de que era una trampa. La mayoría simplemente se sentían inseguros, atrapados entre la vida familiar de la piratería y el territorio desconocido de la legitimidad. Me encontré en la oficina de comando de Ertos 3 horas después. Convocado por el señor el rey pirata estaba sentado detrás de un escritorio repleto de cuadernos de datos, luciendo más cansado de lo que lo había visto jamás. ¿Quería verme, señor? Sentarse. Hizo un gesto hacia una silla. Tenías razón. Hace 3 ciclos, cuando dijiste que debía ir a reunirme con el capitán Reeves, tus instintos eran buenos. Entonces, te pido nuevamente tu opinión. ¿Estoy cometiendo un error? Me acomodé en la silla y consideré mis palabras cuidadosamente. ¿Confías en ella, capitán Reeves? No, no confío en nadie. Pero le creo cuando dice que el alcance exterior necesita protección. He visto los informes. Colonias enteras arrasadas por invasores. Barcos de esclavos que operan abiertamente porque no hay nadie que los detenga. Aquí afuera es un caos. ¿Y crees que podemos marcar la diferencia? Roto se reclinó y su silla crujió. Creo que somos buenos en la violencia. Somos buenos en el pensamiento táctico, en leer situaciones y en sobrevivir contra probabilidades imposibles. Esas habilidades no tienen por qué usarse para robar. Pueden utilizarse también como protección. Es solo cuestión de orientarlos en una dirección diferente. ¿Qué te ofreció específicamente? Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Indultos totales para todos los que se inscriban. Salario generoso, mejoras de equipamiento y lo más importante, autonomía. Operamos como una unidad independiente. Tome los trabajos que queremos. Rechacemos los que no nos gustan. Los únicos requisitos son que cumplamos la ley del Consejo e informemos a un enlace humano, el capitán Reeves, cuando suceda. Entonces estarías trabajando para ella. Con ella, Rató se corrigió. Ella lo llamó asociación. Ella proporciona inteligencia y coordina.
Nosotros aportamos el músculo y la experiencia táctica. Las ganancias se dividen a la mitad después de los gastos. Pensé en Elena Reeves, esa pequeña humana que había subido sola a un barco pirata y había negociado su salida con un ejército de civiles, que nos había rastreado 3 siglos después con una oferta de trabajo en lugar de una orden judicial, que aparentemente vio potencial en una tripulación de criminales que el resto de la galaxia había descartado. Creo que está jugando un juego a largo plazo, dije finalmente. No sé qué es, pero los humanos siempre juegan juegos largos. Piensan en décadas y siglos, no en ciclos. No se trata solo de proteger colonias. Se trata de algo más grande. Lo sé. Rotos asintió. Pero aquí está el punto. Su juego a largo plazo y nuestras necesidades a corto plazo coinciden. Nos pagan. Obtenemos legitimidad. Podemos dejar de mirar por encima del hombro cada vez que una nave humana aparece en los sensores. Y si está construyendo algo más grande, bueno, tal vez ser parte de eso sea mejor que sentirse aplastado por ello. Tenía razón, y buena razón, en realidad. Me quedaré, le dije. Si aceptas este trato, quiero ver a dónde te lleva. Bien. Necesito a alguien que se encargue de las comunicaciones y que entienda en qué nos estamos metiendo. Corre la voz entre todos aquellos que aún están indecisos. Saliremos hacia el confín exterior en 4 horas. Cuando llegó la fecha límite, 32 de los 40 miembros originales de la tripulación habían decidido quedarse. Los demás cogieron su indemnización y se marcharon a una estación neutral, probablemente para unirse a otras tripulaciones piratas o intentar seguir su camino en sus propios términos. Saltamos al espacio exterior con una tripulación mínima y una bodega de carga llena de preguntas. Las coordenadas proporcionadas por el capitán Reeves nos llevaron a un planeta llamado Nuevo Samos, una colonia agrícola en dificultades que había sido atacada por asaltantes 6 veces en el siglo pasado. La milicia local estaba formada por 20 campesinos poco entrenados y con armas obsoletas. Habían perdido 47 colonos en la última incursión, incluida la mayoría de sus defensores físicamente aptos. Establecimos nuestra base en su asentamiento más grande, una extensa colección de edificios prefabricados rodeados de campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte. Los lugareños nos observaban con comprensible sospecha. Es difícil culparlos. Todavía parecíamos piratas porque éramos piratas. Solo reformado una vez. Recién reformado. Supuestamente Elena Reeves llegó 2 días después, esta vez en un auténtico transporte militar, acompañada de un equipo de especialistas en logística y con equipamiento suficiente para equipar a un pequeño ejército. Ella recorrió el asentamiento con el administrador de la colonia, un anciano traxiano llamado Varos, mientras asegurábamos el perímetro y establecíamos sistemas de vigilancia. Esa noche, convocó una reunión en el centro comunitario del asentamiento. Rotos, Strix, yo y los líderes de la colonia nos reunimos alrededor de una pantalla holográfica que mostraba la región circundante. Gracias a todos por venir. Elena parecía más fresca de lo que debería después de semanas de viaje y coordinación. Permítanme aclarar nuestra situación. La ruta de patrulla del Consejo más cercana está a 3 semanas de distancia, a toda velocidad. Para cuando llegue la ayuda, cualquier ataque habrá terminado. Estamos solos aquí. Manipuló la pantalla, resaltando varias ubicaciones en rojo. Estas son bases de saqueadores conocidas a una distancia de ataque. Hemos identificado al menos 4 grupos que operan en este sector: esclavistas, traficantes de armas y ladrones generalistas. Han aprendido que colonias como Nueva Samos son blancos fáciles, defensas mínimas, recursos valiosos y nadie que venga a ayudar. Hasta ahora, retumbó Rotos. Hasta ahora, asintió Elena. Nuestro trabajo es cambiar la ecuación. Hacer que esta colonia sea demasiado cara para atacar. Se corre la voz rápidamente en la comunidad criminal. Una vez que los saqueadores sepan que hay resistencia organizada aquí, buscarán objetivos más fáciles. Así que somos cebo, observó Srekes, atrayéndolos para que podamos eliminarlos. Esencialmente, Varos ha aceptado continuar con las operaciones normales, cosechar, horarios, envíos comerciales, todo lo que hace que esta colonia parezca vulnerable. Mientras tanto, Ratos y su tripulación proporcionarán seguridad oculta. Cuando lleguen los invasores, y llegarán, estarán listos. Una de las administradoras de la colonia, una nerviosa peltiana, levantó un tentáculo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si vienen con más naves de las que pueden manejar?
Entonces pediremos refuerzos, indicó Elena, y la pantalla cambió para mostrar una red de relés de comunicación. He estado estableciendo contactos por todo el alcance exterior. Otras tripulaciones piratas reformadas, mercenarios independientes e incluso algunos militares retirados que buscan un propósito. No estarás solo si las cosas se intensifican. La reunión continuó durante otra hora, abordando temas de logística, posiciones defensivas y reglas de enfrentamiento. Elena fue minuciosa. Tenía que reconocerle a B que había pensado en cada contingencia, en cada problema potencial. Mientras la gente salía, me quedé cerca de la exhibición, estudiando las posiciones de los asaltantes. Elena se dio cuenta y se acercó. ¿Algo en tu mente? Ella preguntó. Solo intento entender tu punto de vista. ¿Para qué esforzarse tanto? Establecer redes de seguridad, reclutar tripulaciones piratas, establecer bases. El Consejo tiene recursos para este tipo de cosas. El Consejo tiene burocracia, corrigió Elena. Tienen comités, procedimientos y regulaciones que tardan meses en cumplirse. Aquí afuera, la gente necesita ayuda ahora, así que se la proporcionamos. ¿Nosotros? ¿Sigues diciendo nosotros? ¿Quiénes somos nosotros exactamente? Sonrió, con la misma expresión inquietante de nuestro primer encuentro. Digamos que la Tierra se ha dado cuenta de algo importante. La galaxia es más grande que los mundos centrales. Hay millones de seres viviendo al límite en lugares como este, tratando de sobrevivir sin apoyo. Ayúdalos y construirás relaciones. Construye suficientes relaciones y ganarás influencia. Construye suficiente influencia y de repente no serás la nueva especie a la que todos ignoran. Eres a quien la gente recurre cuando las cosas se ponen difíciles. Así que es un juego largo. Todo es un juego largo si tienes suficiente paciencia. Pero mientras tanto, la gente real recibe ayuda real, y los piratas reformados tienen segundas oportunidades reales. Todos ganan. Alex. Pude responder, las alarmas resonaron por todo el asentamiento. Mi comunicador crepitó con la voz de Srex. Contactos entrantes. 3 naves coincidían con las firmas de los asaltantes Talón. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Elena no parecía sorprendida. De hecho, parecía satisfecha. Bueno, entonces veamos cómo funciona este experimento. Después de ti. Los siguientes 15 minutos fueron un caos. La nueva milicia de Samos se apresuró a sus posiciones asignadas, lo que principalmente consistía en llevar a los civiles a refugios subterráneos. La tripulación de Roto se movió con una eficiencia práctica, colocando armas pesadas en posiciones ocultas alrededor del asentamiento. Yo estaba apostado en el centro de mando con Elena, coordinando las comunicaciones. Los asaltantes Talón llegaron rápido y ruidosamente, 3 naves medianas que salían de órbita con las armas cargando. Esperaban presas fáciles, granjeros en pánico, tal vez algunos disparos de advertencia, y luego obediencia. Lo que obtuvieron fue una red defensiva coordinada que los iluminó en cuanto entraron en rango de tiro. La primera nave recibió un impacto directo en el motor de babor, alejándose del asentamiento en espiral. La segunda logró regresar. Fuego, pero nuestro escudo resistió. Una de las mejoras que Elena había traído consigo. La tercera nave intentó alzarse y escapar, pero Rotos había posicionado nuestra nave a la perfección. Un disparo de nuestro cañón principal y su reactor se volvió crítico. El combate duró 4 minutos. Cuando el humo se disipó, 2 naves asaltantes quemaban restos en las afueras del asentamiento. Y la tercera se alejaba cojeando con propulsores de emergencia, dejando un rastro de escombros. Sin bajas de nuestro lado. 0 daños a la infraestructura de la colonia. La voz de Rotose llegó por el comunicador. Bueno, eso fue satisfactorio. Elena se reclinó en su silla, con aspecto complacido. Acostúmbrate. Tenemos 16 colonias más como esta que solicitan protección. Ya se está corriendo la voz. Piratas reformados que hacen que la zona exterior sea más segura. El Consejo está prestando atención, lo que significa financiación. Más equipo, más reclutas, más oportunidades. Observé la pantalla táctica, viendo cómo la nave asaltante superviviente desaparecía en la oscuridad. Tú planeaste esto. Todo el asunto. Elegiste una colonia que sabías que sería atacada, te aseguraste de que estuviéramos preparados, demostraste que tu modelo funciona. Planifiqué las posibilidades y me preparé para el éxito.
Hay una diferencia. Se puso de pie, estirándose ligeramente. Pero sí, esperaba que los asaltantes llegaran tarde o temprano. Siempre lo hacen. La clave estaba en estar preparados cuando llegaran. Y ahora todos saben que Nueva Samos ya no es un blanco fácil. Tampoco lo son las otras 15 colonias para las que estamos estableciendo protección. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Los asaltantes se acercaban a una colonia esperando presas fáciles. En cambio, encontraban una resistencia organizada liderada por tripulaciones que conocían todos los trucos piratas porque habían inventado la mitad. Algunos asaltantes se retiraron. Otros lucharon y perdieron. Algunos incluso se acercaron a nosotros pidiendo unirse, queriendo los mismos tratos que habían conseguido. Elena examinó a cada uno personalmente. A algunos los aceptó, a otros los rechazó, explicando que reformado significaba realmente reformado, no solo temporalmente molestado por las fuerzas del orden. 3 meses después de la operación, celebramos una reunión en Nueva Samos, 23 tripulaciones piratas reformadas, representantes de 37 colonias y una delegación de los gobernadores de la zona exterior. El centro comunitario no tenía cabida para todos, así que nos instalamos afuera, bajo las lunas gemelas de Nueva Samos. Elena se dirigió a la multitud desde un escenario improvisado. Hace 6 meses, la mayoría de ustedes eran enemigos, piratas y colonos, depredadores y presas. Esta noche, sus compañeros. La zona exterior es más segura porque ustedes decidieron hacerla más segura. Las colonias prosperan porque ustedes las protegen y la galaxia lo nota. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. El Consejo ha reconocido oficialmente la iniciativa de seguridad de la zona exterior. Somos legales. Tenemos financiación. Somos legítimos. Pero lo más importante es que estamos demostrando que la gente puede cambiar. Que las habilidades que se usan para hacer daño pueden redirigirse hacia la ayuda, que siempre hay otro camino si eres lo suficientemente valiente para tomarlo. Roto se encontraba cerca del fondo de la multitud, con Six a su lado. Observé su expresión mientras Elena hablaba. Orgullo tal vez, o alivio, o algo más complejo que no tenía nombre. Cuando terminaron los discursos y comenzó la socialización informal, me encontré de pie con Rotos y Elena cerca de la mesa de refrigerios. Hiciste un buen trabajo, le dijo Elena a Rotos. Todos lo hicieron. Los informes de cada colonia son positivos. La frecuencia de los ataques ha disminuido un 40% en toda la región. El comercio está mejorando. La gente se siente segura. Hicimos lo que nos pagaste para que hiciéramos, respondió Rotos. Pero no había hostilidad en su tono. Aunque estoy empezando a sospechar que tenías motivos adicionales más allá de simplemente proteger las colonias. Elena siempre sonreía. Pero los transparentes, la humanidad quiere demostrar que somos miembros valiosos de la comunidad galáctica. La mejor manera de lograrlo es resolviendo problemas que otros no pueden o no quieren abordar. El alcance exterior fue descuidado. Ahora ya no lo es. Y los humanos orquestaron ese cambio utilizando recursos que todos los demás habían descartado. Criminales reformados, equipos obsoletos, colonias que a nadie le importaban. Recogimos basura y construimos algo funcional. Esta es la historia que se está difundiendo en las cámaras del Consejo. Así que somos su prueba de concepto. Dije, muestra a la galaxia que los humanos pueden organizar soluciones efectivas en situaciones imposibles. Sus socios que se beneficiaron de una oportunidad que les brindamos. Hay una diferencia. La expresión de Elena se volvió más seria. Pero no te voy a mentir. La Tierra está jugando un juego a largo plazo. Somos nuevos en la política galáctica. No tenemos el poder militar del Imperio Corín ni el poder económico del colectivo axiano. Lo que tenemos es adaptabilidad, creatividad, la voluntad de mirar los problemas desde ángulos que nadie más considera. Reclutar piratas para proteger colonias era considerado una locura por la mayoría de los miembros del Consejo hasta que funcionó. Ahora se preguntan cómo lo hicimos y si se puede replicar en otros lugares. ¿Puede? Rotos preguntó. Creo que sí. Hay muchos lugares olvidados en la galaxia. Mucha gente que necesita ayuda y muchos seres con habilidades útiles que solo necesitan una segunda oportunidad para utilizarlas adecuadamente. Ella levantó su copa en un brindis.
A segundas oportunidades. Que siempre estén disponibles para aquellos lo suficientemente valientes como para tomarlos. Brindimos por ello, incluso Rotos, a quien nunca había visto participar en gestos ceremoniales antes. Cuando la reunión terminó y la gente empezó a partir hacia sus barcos y hogares, me encontré solo con Elena por un momento. ¿Puedo preguntarte algo personal? Yo dije. Puedes preguntar. Yo decidiré si responder. ¿Cuándo entraste sola en la nave de Rotos? ¿De verdad tenías tanta confianza o era todo una actuación? Consideró la pregunta, mirando las lunas de Nueva Samos. Un poco de ambas. Honestamente, conocía la respuesta teórica. Sabía que si me capturaban, otros humanos vendrían. Eso no es arrogancia. Simplemente es nuestra naturaleza. Cuidamos de los nuestros. Pero estar allí, rodeada de piratas con armas que podrían vaporizarme. Sí, tenía miedo. Aterrorizada, de hecho. No lo demostraste. Ese es el truco, ¿no? La confianza a menudo es solo miedo bien vestido. La galaxia respeta la fuerza, así que proyectas fuerza, incluso cuando calculas cuán rápido podrías llegar a una cápsula de escape. Se giró hacia mí, su expresión más suave de lo habitual. Pero esto es lo que he aprendido. Cada especie tiene algo que la hace especial. Para los humanos, es la comunidad. Sobrevivimos a través de la cooperación, apoyándonos mutuamente, incluso cuando es peligroso o inconveniente. Ese es nuestro superpoder, si se le puede llamar así. No tecnología, ni telepatía, ni destreza física, sino la obstinada insistencia en que nadie está solo a menos que lo elijamos. Me dio una palmadita en el hombro, un gesto muy humano. Hiciste una buena elección quedándote con Rotose. Creo que te esperan tiempos interesantes. ¿Es una promesa o una amenaza? Con los humanos, suelen ser ambas cosas. 5 ciclos después, la iniciativa de seguridad de extensión exterior se había expandido para cubrir 200 colonias en 3 sectores. Las tripulaciones piratas reformadas se contaban por cientos. Las tasas de ataque habían disminuido un 78%. Las rutas comerciales que habían sido abandonadas se reabrieron. Los niños podían jugar al aire libre sin miedo. Rotos comandaba una flota ahora, no solo una nave. Se había convertido en una especie de leyenda. El rey pirata que eligió la redención sobre la destrucción. El señor de la guerra que decidió que proteger era más rentable que saquear. Me habían ascendido a su jefe de inteligencia, coordinando la información en toda nuestra red. Strix dirigía las operaciones tácticas. Muchos miembros de la tripulación original ocupaban puestos de liderazgo en la organización en expansión. Y Elena Reeves. Ella se había dedicado a otros proyectos, a otros problemas imposibles de resolver con soluciones poco convencionales, pero se mantenía al tanto con regularidad, ofreciendo consejos y recursos, manteniendo las relaciones que había forjado. La galaxia aprendió algo importante en esos ciclos. Los humanos no jugaban con las reglas tradicionales. Analizaban situaciones que todos los demás habían aceptado como irresolubles y se preguntaban por qué no intentarlo. Vieron potencial donde otros solo veían fracasos. Ofrecieron segundas oportunidades cuando la sabiduría convencional decía que algunas personas no tenían redención. ¿Estaban manipulando la situación para beneficio de la Tierra? Por supuesto. Elena lo había sido clara desde el principio. Pero su manipulación implicaba hacer que la galaxia fuera realmente mejor, más segura, más próspera, más dispuesta a dar a la gente oportunidades de cambio. Todavía recuerdo el día en que Elena subió sola a nuestra nave. Cómo se enfrentó a un rey pirata con solo palabras y la promesa de lo que haría su especie si no se retiraba. Cómo convirtió una situación de rehenes en una entrevista de trabajo. Cómo miraba criminales y vieron posibles empleados. Eso es lo que pasa con los humanos. Son impredecibles, irracionales. Hacen cosas sin sentido táctico. Lo arriesgan todo por gente que no conocen. Aparecen cuando nadie más lo hará. Creen en las segundas y terceras oportunidades, y en todas las que sean necesarias. Y si amenazas a uno de ellos, todos acuden, sin amenazas ni violencia, aunque son capaces de ambas. Simplemente llegan. Te rodean. Observan. Esperan. Y dejan muy claro que te has ganado un enemigo que no quieres. Pero si trabajas con ellos, si aceptas su mano, si estás dispuesto a cambiar de rumbo e intentar algo nuevo, se convierten en los mejores aliados que podrías pedir. Rotos lo entendió. Con el tiempo, yo también. El rey pirata tomó rehenes.
Un diplomático humano entró solo y salió con todos ellos. No por la fuerza, sino con la promesa de algo mejor, una segunda oportunidad. Un nuevo rumbo, una alianza basada en el beneficio mutuo en lugar de la destrucción mutua. Y al final, eso lo cambió todo. No solo por Tos o su tripulación, sino por todo el confín exterior. Por la comprensión de la galaxia de lo que los humanos eran capaces. Por cada persona que había sido descartada como irredimible, pero que solo necesitaba a alguien que creyera que podía cambiar. Elena Reeves no rescató rehenes ese día. Rescató posibilidades y la galaxia mejoró un poco gracias a ello. Supongo que es la forma humana. Mejorar las cosas incluso si te beneficias de ello. Especialmente si te beneficias de ello. Convertir a los enemigos en aliados. Convertir el caos en orden. Convertir a los piratas en protectores. Y siempre, siempre aparecer cuando uno de los tuyos te necesite porque eso es lo que los hace humanos, peligrosos e invaluables, todo al mismo tiempo.